floras no tienen asociación con el ayuno, no mejoran con el ayuno, como pueden ver en el reporte, tiene que haber un problema de secreción. El problema osmótico es digestivo, de absorción. Algunos de los elementos que me pueden causar cargas osmóticas, también les había comentado, me parece, tanto hormones excesivos, sustratos que se pueden convertir en hormones excesivos y enfermedad genética. Recordar, bien, nosotros tenemos una osmolaridad puntual y el bolo o el contenido de alimentos debe tener una polaridad. Cuando esta polaridad la podemos hacer incrementar, por ejemplo, para tener el efecto de catarsis en ciertos productos como laxantes, evidentemente se puede generar diarrea, ¿no? La lactulosa, un disacárido no absorbible, no producimos disacariasa, permite justamente esto también, ¿no? Intolerancia a la lactosa. Esto ya les había comentado, recuerdo que les dije, pero quiero puntualizarles. En una de las explicaciones, siempre recordando que en desórdenes de motilidad tenemos diabetes mellitus, porque la diabetes, dentro de una afectación microvascular que se llama neuropatía diabética, puede tener alteraciones a nivel del sistema nervioso autónomo. Entonces, en el libro, después en inflamatorio intestinal, recuerden que en enfermedad inflamatoria intestinal tenemos Crohn, colitis ulcerativa. En el caso de la patogenia, esto es en el libro, siempre hay que ver lo genético y lo ambiental, pero me parece que esta gráfica ubica un poco más esta asociación que hay entre susceptibilidad genética y, por supuesto, factores ambientales. Y como pueden ver, dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos esta relación entre flora o microbiota, ¿okay?, entre las células epiteliales intestinales y alteraciones a nivel del sistema inmune. Este trípode, esta interacción es lo que me va a asociar con ciertas condiciones que se active, o mejor dicho, que se potencie esta susceptibilidad genética y estas alteraciones ambientales, como pueden ver, muy inespecíficas, porque por ahí son muy comunes para lo que uno puede escuchar o puede leer, pero el uso de antibióticos, ciertos elementos de la dieta, el estrés, antiinflamatorios, no esteroideos, y todo eso influye sobre este tipo de que les digo, ¿no? Por ejemplo, el caso microbiota, que está muy de moda, sabemos que alteraciones a nivel de la microbiota pueden generar inflamación de bajo grado, pueden generar mayor susceptibilidad a enfermedades crónicas, incluyendo también enfermedades inmunológicas, ¿no? Se genera incluso de cierta exposición y cierta activación de linfocitos T. Entonces, y esto es muy genérico, ¿no? Pero ya sabemos que cuando hablamos solo, si queremos hablar de microbiota, definitivamente el uso de antibióticos, el estrés, ciertos elementos o elementos de la dieta inadecuada pueden potenciar elementos de la microbiota o alterar la microbiota, ¿no? Entonces, creo que esa es una gráfica que refleja un poco mejor cómo la enfermedad inflamatoria intestinal tiene esta pluricausalidad, sin un factor genético de susceptibilidad, pero una gran importancia del factor ambiental, cómo impacta, ¿no?, a nivel de microbiota, de las células epiteliales, ¿no? Esto está en el libro, las relaciones que hay con, mejor dicho, parecidos y diferencias que hay, pero definitivamente cuando hablamos de Crohn, hablamos de inflamación, ulceración de manera discontinua. Eso es algo muy característico en la enfermedad de Crohn. Barchados no continuos que pueden ir desde la mucosa oral hacia la zona rectal y afectan todo el grosor de la pared del intestino. Acá vamos a tener ulceraciones profundas, ¿okay?, de la mucosa y el engrosamiento de la submucosa, ¿okay? Esto es una diferencia importante en relación a colitis ulcerativa. Cuando vemos colitis ulcerativa, hablamos de una afectación que va hacia la mucosa como tal. No quiere decir que sea menos grave, ¿no? Pero en cuestión de afectación, colitis ulcerativa afecta al colon, dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal, la otra, que es el Crohn, hace una afectación más parchada de toda la estructura, no solo de la mucosa, sí, este aspecto empedrado muy clásico, ¿no? Después hay otras variantes del intestino, no pensemos que hay solo eso, colitis microscópica y demás, pero hablando de inflamatoria intestinal, tenemos eso. Después van a encontrar una cápita sobre la enfermedad diverticular.
que es importante porque la prevalencia de enfermedades diverticulares es muy común. Diverticulitis o complicaciones diverticulares mucho menos, pero enfermedad diverticular mucho más. Entonces, por eso dice 80% asintomáticos, ¿no? Porque ya hablar de sintomatología de enfermedad diverticular y hablar de diverticulitis, de perforación, de sangrado, eso es un contexto de un grupo mucho más reducido, ¿no? Pero como pueden ver, puede haber procesos infecciosos, puede haber abscesos, puede haber perforaciones, puede haber sangrado, puede haber estenosis. Deformidad del colon, hay una hernia, una protrusión de la mucosa y submucosa a través de la pared muscular. Tienen una gráfica muy bonita del libro, ¿sí? Y vemos cómo ante una ingesta baja en fibra, obviamente más riesgo de estreñimiento, puedo tener este aumento de la presión intraluminal. Eso me lleva a esa protrusión y a esa hipertrofia muscular y a la herniación de la mucosa a través de la pared muscular. Entonces, creo que el concepto es bastante claro. La gráfica de abajo es lo vascularizado que está en el territorio y por eso estos pacientes pueden tener sangrado. Ya las complicaciones diverticulares son un porcentaje más pequeño. Si fueran en la totalidad de los pacientes que tienen enfermedad diverticular, tuviésemos muchísima más enfermedad digestiva, porque la enfermedad diverticular es bastante prevalente, pero como complicación mucho menos, ¿no? Y finalmente tienen un acápite sobre el intestino irritable que me parece importante leerlo como una patología que se incluye dentro del diagnóstico diferencial. Los pacientes pueden tener dolor, cambios en la defecación, estreñimiento, diarrea, porque no hay un ítem mandatorio en uno u otro, meteorismo, distensión abdominal. Esto es en el libro y así es como lo enfocan, como hiperalgesia visceral y las contracciones peristálticas de mayor amplitud disminuidas. Es decir, no solo se asocia un trastorno de motilidad, sino también un tema de dolor. ¿Okay? Es importante saber el contexto de síndrome de intestino irritable porque existen muchas patologías que están dentro del diferencial antes de pensar en que un paciente tiene síndrome de intestino irritable, ¿no? Nuevamente, para sumarles algo diferente, muy multifactorial, eso es lo que me gustó de esta gráfica. Como pueden ver, hipersensibilidad visceral, por supuesto, anormalidades de la motilidad también, pero tenemos más elementos, ¿no? Por ahí alteraciones a nivel autonómica, como ven esta famosa interacción intestino-cerebro, que está muy de moda ahora y que va muy de la mano de la disbiosis, ¿no? Recuerden que lo normal, cuando hablamos de microbiota, ¿sí? Cuando se altera, digamos, el ambiente normal de las bacterias, hablamos de disbiosis. Entonces, la disbiosis que puede venir asociada también a esta disfunción autonómica, mala absorción de ácidos biliares, ¿no? Todo lo complejo de la fisiopatología, para que no piensen que es solamente hiperalgesia y trastornos de motilidad, ¿no? Hay mucho más. Nuevamente aquí hablamos de microbiota, ¿sí? Creo que ese elemento es importante, ¿sí? Y esto es solo anecdótico cuando lo puse, pero es para que también se den cuenta cuando ustedes ven acá esta parte de la disbiosis, de la alteración a nivel del eje intestino-cerebro, que por ahí lo pueden tomar como un elemento más, pero ya el tema de la alteración, bueno, ahora está muy de moda, ¿no? Hablar de disbiosis, de microbiota, pero definitivamente si hablamos de las diferencias que hay a nivel de la microbiota en intestinos sanos en relación a intestinos con pacientes de síndrome de intestino irritable. Eso es un elemento más, no menos importante. Recuerden que hay muchas especies dentro de lo que conforman la microbiota y cada una está modulada en diferente cantidad y cada una también tiene funciones, o mejor dicho, esta agrupación a diferentes niveles tiene diferentes funciones. Esa es la importancia de la microbiota porque modula, por eso no modulen todos de igual forma, ¿sí? No hablamos de una cantidad de una bacteria puntual, sino hablamos de cómo todas en combinación dan un resultado puntual que cuando se aleja de esos valores que deben tener, obviamente asociamos patologías, como en este caso un punto más en síndrome de intestino irritable,
muy conocido, ¿no? Tradicionalmente bacteroides, bifidobacterium, lactobacillus. Bueno, estas alteraciones también vienen por acá. Nuevamente, lo de la disbiosis intestinal y síndrome de intestino irritable me parece bien porque se va alterando desde la permeabilidad, pero también que me lleva a una exposición y a una mayor presentación de antígeno. De hecho, lleva en algún punto a una inflamación de bajo grado porque hay incremento de la exposición de antígenos y eso me genera toda la parte inflamatoria, mastocitaria, células dendríticas y por ahí viene el síndrome de intestino irritable. ¿No? Quiere decir que también podemos tener elementos de citoquinas y eosinas que van a generar manifestaciones sistémicas, ¿no? Bueno, eso era, aunque ya eso les indiqué que debían leer, pero era algo que quería mencionar. Bueno, vamos a hablar un poco de cirrosis, ahora sí. A ver, primero, cirrosis de alguna forma como un síndrome, porque la cirrosis es ese cambio degenerativo, irreversible a nivel del hígado, pero que puede tener muchísimas causas. No es una sola causa, muchas causas, al igual que insuficiencia cardíaca, que pueden llevar a cirrosis. Entonces, deformación irreversible de la estructura hepática normal, lesión, fibrosis y regeneración nodular del hígado. Esto también es importante, esto es lo que les decía antes, ¿no? Porque se me olvidó un poco las diapositivas. Hay un incremento en la alteración de la síntesis de colágeno y componentes de la matriz extracelular. Colágeno y matriz extracelular. Recuerden que el daño, cuando hablamos de cirrosis, no es del hepatocito como podemos pensar, ¿no? Para eso tienen que ir a revisar el capítulo de hígado, donde se van a dar cuenta que el hígado no es solo hepatocitos. Tenemos células sinusoidales, células de Puffer, células estrelladas, y cada una tiene funciones fundamentales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cirrosis, vamos a hablar de cambios a nivel de colágeno y en la matriz. Por eso generalmente hablamos de intersticio y hablamos de la afectación que va iniciando por ahí a partir de las células estrelladas. ¿Okay? No solo en el cambio en la función de las células estrelladas, sino también el cambio a nivel de la producción de colágeno. Bueno, entonces estos tres grupos que ven acá no son todas las causas, son tres grupos que engloban el por qué mi paciente puede tener o llegar a cirrosis. Secundaria, inflamación y subsecuente activación de la respuesta inmune. Por ejemplo, la hepatitis B puede asociar siempre grados de activación de la respuesta inmune, cicatrización de heridas y en respuesta a agentes que inducen fibrogénesis, ¿no? De diferente forma, ¿sí? No es lo mismo un esteatohepatitis que llega a fibrosis que el alcohol que llega a cirrosis. Como les decía, que el paciente con hepatitis B, y ya saben, que ese paciente que croniza, hepatitis C, hepatitis B, croniza, termina siendo portador, pero en algún punto puede tener niveles o grados de hepatitis, así es como se considera, ya tiene la hepatitis B, pero es un paciente que puede tener hepatitis dentro de la cronicidad, alterar enzimas hepáticas, hacer un proceso de hepatitis y estar siempre en ese proceso, ¿no? De recuperación, cicatrización, recuperación, cicatrización, ¿no? Bueno, si hablamos de la cirrosis, hablamos de esto, de la patogenia, y tenemos citoquinas que actúan a nivel de las células estrelladas, ¿no? Las células estrelladas son sumamente importantes, ya les voy a mostrar, y esto es a nivel de una zona puntual donde empiezan a cambiar su forma, su función, y como pueden ver, ya no almacena vitamina A, se cambian los elementos de la matriz y se van a diferenciar aminofibroblastos, ¿no? Hay una gráfica que siempre se suele poner de las células estrelladas, ¿sí? Donde esta producción de colágeno tiene puentes, cambia la estructura del colágeno y a la larga es lo que me va a llevar a estos grados de hepatitis que generan puentes y posteriormente nódulos de regeneración y demás, ¿no?
Bueno, la fibrosis, como pueden ver, es un proceso. Yo lo puse de esta forma para que puedan entender mejor los cambios. Básicamente, la composición de la matriz extracelular. Como pueden ver, pasa este colágeno que es más denso, más susceptible de formar enlaces cruzados. Posteriormente, en el tiempo, se forman estos entrecruzamientos y también van a haber nódulos de regeneración. Entonces, la fibrosis, todo esto y lo anterior que puse, esto sucede crónicamente. ¿Okay? Esto no sucede como una hepatitis aguda. En la hepatitis aguda, el hepatocito sufre un proceso de valorización, después un proceso de recuperación. Realmente por eso ustedes ven que las hepatitis A, hepatitis porcito, cualquiera de estas hepatitis, son un proceso agudo con recuperación, ¿verdad? Puede tener hepatitis aguda, estar ictérico, hacer complicaciones, pero no se suelen terminar de complicar. No significa porque tenga mucha transaminasa el paciente va a andar mal, excepto que haga una hepatitis fulminante. Bueno, eso es otra historia y no lo voy a confundir con eso. Pero acá es un proceso sostenido, crónico en el tiempo, donde se va a ir cambiando y va a haber esta afectación en la función a nivel de estas células estrelladas. Y eso es fundamental para que se dé todo el proceso también de cambios a nivel de la matriz y cambios a nivel de colágeno. ¿Okay? Hay que hacer esas diferencias. ¿Qué es lo que encuentro en la histología de la cirrosis? Encuentro deformación de la estructura del hígado, tejido cicatrizal y nódulos de regeneración. Parte de lo que siempre se habla, por ejemplo, en el mecanismo de la hepatitis B, que es bastante interesante, es como cuando se expone el virus de la hepatitis B, una vez que entra, hace como un nexo con el núcleo del hepatocito, ¿sí? Entonces hace una combinación de ADN y aparte tiene otra zona donde siempre va a haber replicación. Entonces parte de lo que uno sigue en el tiempo es saber qué tan activo está, porque muchas veces están ahí como latente y no está activa la enfermedad como tal. Y en otros casos, es lo que les decía, el paciente puede desarrollar como que enfermedad activa o enfermedad o hepatitis, no hepatitis aguda, pero desarrolla hepatitis dentro del contexto de la cronicidad. ¿Por qué se suele contrarrestar esto? Porque a la larga ese proceso de replicación viral genera daño, cicatrización, tratar de recuperar, no llegar a recuperar, nuevamente daño, cicatrización, y es lo que termina incluyendo el hígado. Entonces, es un proceso irreversible desde la mano que llegue, hepatitis autoinmune, enfermedades inmunológicas como hepatitis autoinmune, con la esclerosante primaria, con la biliar primaria, enfermedades por depósito de cobre, enfermedades por depósito de hierro como la hemocromatosis, enfermedad esteatóxica o estenosis hepática que llega a la cirrosis también, asociada al alcohol. Todas desde diferentes mecanismos llegan a esto, ¿no? Que se deforme, se pierda la estructura normal del hígado, se generen nódulos de regeneración y por supuesto que este tejido cicatrizal esté presente. Y esta es una gráfica básica, algo clásica, de todo lo que puede presentar el paciente con cirrosis. Y ahí viene parte de lo que vamos a ir viendo, porque en el libro le ponen como que algunas manifestaciones simplemente mencionadas, pero es importante entender el circuito de por qué y cómo se produce la cirrosis. ¿Okay? Cuando hablamos de cirrosis, entendemos que hay hipertensión portal y entendemos que hay cambios a nivel del sinusoide. Hay aumento de la presión intrasinusoidal, de la estructura del sinusoide. Entonces, voy a empezar por acá y ahí regreso, pero para que lo entiendan mejor. Eso que ven a la mano izquierda es
cualquiera de las causas que les mencioné antes, que están por acá, todas esas desde diferente causa, desde diferente mecanismo. No es lo mismo una patología como una colitis esclerosante o colitis biliar primaria que un paciente estatóxico, que un paciente por alcohol, una hepatitis autoinmune. Todas tienen diferentes mecanismos, pero llegan a eso. Cambios a nivel de las resistencias intrahepáticas, obviamente se altera la estructura intrasinusoidal y eso me va a llevar a algo que se llama hipertensión portal, ¿no? Como pueden ver, se alteran y generan aumento del flujo portal. Entonces, estamos aquí, hipertensión portal. El hígado o la cirrosis no es la única causa de hipertensión portal. Cuando uno revisa y tiene un paciente que hace o presenta hipertensión portal, uno tiene que ir a cubrir. La primera causa que uno siempre piensa es la cirrosis. Pero si no es cirrosis, uno tiene que ir a buscar causas intrahepáticas, extrahepáticas, presinusoidales, sinusoidales o sinusoidales. Porque yo puedo tener hipertensión portal en un paciente que tiene una trombosis de venas suprahepáticas, que tiene un Buchiari. Puedo tener hipertensión portal en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca derecha. Puedo tener hipertensión portal en un paciente con esquistosomiasis, es decir, diferentes razones que me pueden llevar a hipertensión portal y no necesariamente la cirrosis, pero la primera causa para descartar siempre es la cirrosis. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es tan importante el tema de la hipertensión portal? Porque normalmente, primero las venas no manejan grandes volúmenes y no tiene tampoco, obviamente no tiene presión como tal. Funciona a manera de compuertas y por ahí discurre la sangre, ¿verdad? La sangre venosa. En los pacientes que tienen hipertensión portal vamos a tener congestión de todos los lechos venosos. Entonces, ¿qué va a presentar? Hay una triada semiológica, no es absoluta, pero muy conocida en hipertensión portal, que es que los pacientes que tienen hipertensión portal suelen tener circulación colateral, ascitis y esplenomegalia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente la congestión de lechos venosos también activa toda esta parte de circulación colateral a nivel del abdomen. Y ya vamos a ver que también va a generar cambios a nivel de la absorción linfática del líquido abdominal. ¿Qué otras cosas puede presentar? Varices esofágicas, muy conocido, el cirrótico, probablemente lo que más conocen es el contenido o el contexto varicial, ¿no? Dilatación de las venas del esófago, que normalmente no las tenemos dilatadas, bueno, se dilatan. Dilatación de las venas hemorroidales, ¿ok? Esta circulación colateral muy conocida en cabeza de medusa, que es como se describe semiológicamente, gastropatía portal, hipertensión venosa, que afecta también la circulación gástrica y puede generar algo que se llama gastropatía hipertensiva. Todas estas son manifestaciones de hipertensión portal. Todo esto. El paciente puede sangrar, el paciente puede tener, ya le voy a mostrar la otra gráfica para que se pueda ver. Pero también tenemos fallas a nivel de las células hepáticas y en la síntesis o en la función de trabajo del hígado. El hígado cumple varias funciones, por eso cuando nosotros evaluamos tiene mucho que ver con coagulación, tiene mucho que ver con factor 5, tiene mucho que ver con tiempo de protrombina, tiene mucho que ver con síntesis proteica, albúmina, tiene mucho que ver con el metabolismo. Recuerden que el circuito portal permite detoxificar la sangre. Entonces, cuando el circuito portal no funciona, no vamos a detoxificar, aumenta el riesgo de encefalopatía hepática, los pacientes que están cirróticos hiperamonémicos, ¿okay? Y vamos a tener también alteración, ¿sí?
hormonal, ¿no? Una de las razones por la que estos pacientes van a tener aumento o ginecomastia, atrofia testicular, alteraciones a nivel del vello pubiano. Entonces, ¿todos los pacientes con cirrosis están así? No, porque la cirrosis es un continuo. Entonces la cirrosis tiene una fase compensada y una fase no compensada. En la fase no compensada, el paciente puede tener varices, puede tener ascitis, ¿no? Entonces es un continuo, así como la fibrosis hepática. La fibrosis hepática existe fibrosis grado 1, grado 2, grado 3, hasta llegamos a la 4 de la cirrosis. Pero la fibrosis o la dureza del hígado también tiene toda una línea continua de progresión. Por eso estamos en una época en que se puso de moda evaluar el tema del hígado, porque no solo decidimos, no solo vemos en un paciente si el hígado, por ejemplo, está graso o no. Graso no transmite dureza. Entonces hay formas de evaluar clínicamente para definir a los pacientes, ¿no? Eso es en el libro, pero como pueden ver, es en el libro, así que lo puse solo para que se den cuenta lo amplio en el libro. No más en el fondo. De hecho, dijeron por ejemplo encontrar un correo que tiene que ver la clase sin la computadora, porque después resulta que andan viendo otras cosas y no la clase. No aquí, pero eso lo mandaron ahí. Alguien debe haberlo visto viendo videos o alguna cosa por ahí atrás. Entonces, como pueden ver, hipertensión portal, mucho contexto de complicaciones. Lo importante, no todos lo tienen todo, pero esto es por la hipertensión portal. Una de las cosas importantes es este hiperestrogenismo, ¿okay? Que como les mencionaba antes, el hiperestrogenismo es lo que se asocia a la famosa ginecomastia, atrofia testicular, alteraciones a nivel del vello púbico y demás. Pérdida de hepatocitos, hipoglucemia, obviamente coagulopatía por alteraciones a nivel de la síntesis de factores, reducción de la síntesis de albúmina y también coma hepático. Y estos síndromes que son bastante interesantes porque como todo el hígado no trabaja solo y cuando el hígado no funciona bien puede afectar diversos órganos. Entre esos tenemos el síndrome hepatorrenal, hepatopulmonar, sin dejar de lado el altísimo riesgo que tiene en relación a carcinoma hepatocelular. Tan marcado que todos los pacientes que tienen cirrosis, uno semestralmente los controla a ver que no tengan ningún tipo de lesión, porque tienen aumentado, duplicado o triplicado el riesgo de cáncer. Por ahí por hepatitis B, este riesgo aumenta todavía más. Bueno, nosotros, esto es lo que les decía, la lista de presión venosa, ¿no? Aumenta dentro del sinusoide esta presión sanguínea y ahí viene esta transmisión de presión hacia el resto del lecho vasculares. Tenemos diferentes teorías, ¿no? Este fenómeno vascular, donde se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En estos pacientes hay un llenado insuficiente, en caso de dilatación, ya les voy a explicar por qué. Como hay una reducción del volumen circulante efectivo, que se ha cambiado un poco la diapositiva, se activa la renina-angiotensina-aldosterona y eso genera retención renal. La otra es por la presión intrasinusoidal aumentada, que se considera que puede haber activación de ciertos elementos como endotelinas y que a la larga me genera un estímulo a nivel tubular para la retención de sodio. Ahora sí volvemos acá. Creo que si van entendiendo esta parte, van a entender todo lo que realmente le pasa al paciente cirrótico. Bueno, esto es lo que les decía de la hipertensión portal. La hipertensión portal genera algo más. Se generan factores angiogénicos, se genera neovascularización. Y estos factores angiogénicos son los responsables
de estas colaterales portosistémicas. Se generan ramas colaterales portosistémicas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que cuando se generan colaterales portosistémicas vamos a tener elementos vasodilatadores que normalmente pasarían hacia el circuito portal y ya no hacen esa parte del recorrido y llegan directamente hacia la circulación sistémica. Vasodilatadores como óxido nítrico, prostaciclinas, como pueden ver acá, van directamente, ya no pasan por la parte portal, ¿sí? Se saltan la circulación portal y eso es lo que va a llevar a que estos elementos vasodilatadores lleguen a la circulación sistémica. Bajan las resistencias vasculares esplánicas y sistémicas. ¿Por qué? Vasodilatadores, la circulación periférica vasodilatada, la circulación esplánica vasodilatada. Una de las complicaciones que da el cirrótico. Otra, colaterales portosistémicas que también me llevan a mayor riesgo de traslocación bacteriana. El tema de la traslocación bacteriana, de hecho los pacientes cirróticos tienen inflamación de bajo grado, como pueden ver, hay una activación persistente de patrones innatos, ¿sí?, que me generan esta inflamación sistémica. Vamos acá. ¿Qué sucede si hay vasodilatación periférica y vasodilatación del lecho esplánico? Como hemos visto con todas las patologías, síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, cuando el volumen efectivo no es adecuado, se activan estos elementos. Factores neurohormonales. No son malos, son compensatorios. El problema es que si no los corrijo a tiempo, terminan siendo perjudiciales. Renina, angiotensina, aldosterona, sistema nervioso simpático, hormona antidiurética. ¿A qué me llevan? A retención de sal y agua, y a la larga pueden generarme el riesgo de ascitis. ¿Por qué digo a la larga? Porque si no entendería que todo paciente que empieza ya con hipertensión portal, todos deben tener ascitis. Y no, la ascitis es una complicación que aparece en unos y aparece en otros mucho más tarde. Pero eso depende justamente de varios factores y no solamente de algo tan lineal. Pero en todo caso, recuerden que el peritoneo es una superficie de alta absorción, pero en un punto ya no puede reabsorber con tanta facilidad esto. Todo el sistema linfático de absorción falla y es lo que va a generar que se almacene líquido a nivel de la cavidad abdominal. Ni qué decir encima, los pacientes que tienen tendencia a la hipoalbuminemia, que tienen tendencia con eso a reducir la presión coloidosmótica, obviamente más probabilidades de ascitis. ¿Okay? Entonces, voy a unificar esto con el resto. El único problema entonces del cirrótico es la ascitis. Pues no. El cirrótico, dentro de todas esas manifestaciones sistémicas que pueden tener, complicaciones que pueden llegar son la ascitis. Ya les dije, si tiene hipertensión portal puede tener varices esofágicas, hemorroidales, las varices sangrar. Pero es un paciente que igual tiene tendencia a la hipotensión. Entonces, una de las consecuencias que puede tener también es un síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal es la injuria del riñón de tipo funcional. ¿Por qué funcional? Porque este no es un paciente que le falta líquido, no es un paciente que está infectado, no es un paciente que está tomando fármacos y los fármacos le generan toxicidad. Eso también es importante que lo sepan. La gente a veces atribuye que el síndrome hepatorrenal es que mi paciente haga alteración renal dentro de la cirrosis. No. Si hace una alteración porque consumió fármacos que no debía, porque tuvieron un efecto inadecuado de nefrotoxicidad, eso es una injuria renal aguda, una necrosis tubular aguda, probablemente como hemos visto en riñón ahora en el tema agudo. Esto es un trastorno funcional. ¿Por qué? Porque entendemos que hay vasoconstricción renal en respuesta a esto. Pacientes que tienen enfermedad hepática avanzada, que están vasodilatados, el riñón da una respuesta compensatoria
orientada a esa vasoconstricción renal. Entonces, como pueden ver, no es que le falta líquido, no es que esté infectado ni nada. Los vasodilatadores en la circulación esplánica generan vasodilatación arterial. En el cirrótico se mantiene por mecanismos vasoconstrictores, entonces hay hipoperfusión intrarrenal. Bueno, me ubico en la gráfica anterior. Por eso es importante que lo entiendan así, si no piensan que el cirrótico tiene insuficiencia renal, no funciona así. Muchos de estos trastornos tienen que ver con esta parte de acá. No es lo único, porque ya vamos a ver que esto se anexa con lo de acá y podemos seguir sacando flechas full. Pero hay que entender que este paciente activa renina, angiotensina, aldosterona, sistema nervioso simpático, diurético. En un punto, ascitis y demás. Cuando estos pacientes avanza la cirrosis, pueden desarrollar una incuria renal en algún momento asociada justamente a esa hipoperfusión renal. Pero es una hipoperfusión, es una incuria renal funcional. Se da justamente por una vasoconstricción refleja que busca sostener esta perfusión del riñón. Entonces, de hecho, los criterios clínicos, no se los pongo, pero no tiene ningún sentido que ustedes lo sepan, porque lo van a confundir. En el flujograma del síndrome hepatorenal uno tiene que haber descartado primero fármacos. Si saco los fármacos y la falla renal persiste, tengo que descartar que no esté hipovolémico. Si ya saqué, lo hidraté y no va por ahí, tengo que descartar que no esté infectado. Dentro de los criterios está que no esté usando diuréticos, que no esté infectado, que no esté en sepsis. Si pienso que es volumen, inclusive la opción de darles albúmina. ¿Sí? ¿Para qué? Para tratar de sostener la perfusión. Pero estos pacientes están vasodilatados. Entonces, mal perfundido el riñón. Cuando yo ya diagnostico un síndrome hepatorenal más abajo, parte del tratamiento es darle drogas vasoactivas que permitan hacer vasoconstricción periférica y vasoconstricción del lecho esplánico. Y uno entiende que al hacer eso voy a mejorar la perfusión del riñón. Entonces, eso va un poquito más abajo de donde dice ascitis. Entonces, es otra gráfica, pero para que lo puedan unificar con la anterior, no es de la misma literatura, pero para que lo puedan entender, ¿no? Hipertensión portal. Estamos acá, la gráfica anterior estaba por acá, ¿verdad? Vasodilatación sistémica esplánica, reducción del volumen arterial efectivo. Se activan estos mecanismos y como pueden ver, dentro de estos mecanismos de compensación, recuerden que renina, angiotensina, aldosterona también permite a través de la vasoconstricción sostener la presión de la perfusión renal y permitir o tratar de buscar mantener la perfusión y con eso también presión arterial y demás. Entonces, esta respuesta de vasoconstricción renal me puede generar disminución del flujo sanguíneo renal y por eso un síndrome hepatorenal. Esa es su ubicación, es un continuo. Por eso entendemos que el paciente acá, si llega con falla renal, ya tengo que haber descartado infecciones. ¿Por qué? Porque como pueden ver acá, hay más riesgo también con la hipertensión portal, la colateralidad, que se salte en ese circuito y con eso que los pacientes automáticamente no hagan esta parte de paso arteriano a través de el circuito portal. Con eso no hacen detoxificación y realmente los pacientes tienen más riesgo inflamatorio infeccioso y podemos llegar para acá. Es decir, si un paciente llega con una incuria renal aguda y porque esto es cirrosis, mejor dicho, primero para saber si es aguda, uno tiene que dar líquido, tiene que descartar infecciones, tiene que descartar toxicidad farmacológica antes de llegar al síndrome hepatorenal. ¿Qué más? La albúmina. La albúmina también es un problema. Estos pacientes pueden hacer hipoalbuminemia. ¿Okay? Con un favor, cierren todos sus computadoras porque veo que están
distraídos en otra. Todo. Quiero que esto quede claro, y para eso no necesitan una computadora, necesitan solo prestar atención, porque esas gráficas no son de libro, por cierto. Son gráficas que se les van a facilitar las cosas. Actualizarme, si tienen que anotar algo, lo anoten en el libro, conocido papel y pluma. Vuelvo, para que no se olvide para cuando se nos pregunten. El problema de la cirrosis empieza acá. Las causas que me pueden llevar a cirrosis, y aquí llegamos al aumento de las resistencias hipertróficas por todo esto: alteraciones en la estructura, en la arquitectura sinusoidal, hipertensión portal que me lleva factores angiogénicos, una de las cosas importantísimas, colaterales portosistémicas, elementos que ya no hacen circuito portal y llegan hasta acá para llegar a la circulación sistémica: óxido nítrico, prostaciclinas, endocannabinoides, todo, circulación plástica y sistémica. Entonces tenemos un paciente que se va a afectar el volumen circulante efectivo. Si se afecta, activación neurohormonal, eso es lo primero que debemos tener. Activación neurohormonal siempre está, insuficiencia cardíaca, nefróticos, todo, siempre está esa activación. Y uno de los elementos que toman acá en consideración es la reducción de sodio y agua, y con eso la citis. La citis no es exclusiva del cirrótico, ¿no? En este caso, la citis se da porque claudica la capacidad de absorción. Recuerden que el peritoneo es una superficie absortiva fantástica, por eso existe la diálisis peritoneal. En este caso, supera la cantidad de producción en relación a la absorción. Y les decía que si pegamos ahí mismo, yo puedo tener retención de sodio y agua, pero dentro de la compensación, el riñón siempre trata de compensar y a veces se tiene que sacrificar. En ese sacrificio, vasoconstricción renal para tratar de sostener presión periférica, presión de perfusión renal, y me puede generar esta disminución del flujo sanguíneo renal, un síndrome hepatorenal, lo cual es una injuria funcional. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo? Partiendo desde acá: líquido, no infecciones, no diuréticos, no pérdida, no toxicidad. Ahora sí, debo darle vasoconstricción periférica que permita que mejore la perfusión del riñón. ¿Okay? Si eso le seguimos sumando, tenemos el tema importante que es la albúmina en relación a la producción o a su centro de producción, como es el hígado. Recuerden, el hígado, albúmina. Y por eso, de hecho, cuando hablábamos de síndrome nefrótico, les comentaba que el tema de la albúmina es tan importante que en pacientes nefróticos que pierden tanta proteína por la orina, se empiezan a producir lipoproteínas que no son beneficiosas, pero justamente por esa necesidad de síntesis asociada a la lipoproteína lipasa. Aquí, en este paciente, vamos a tener disminución de la albúmina, disminución de la presión coleosmótica, y con eso mayor asociación a edema y ascitis, hiperlipidemia, transsudación de líquido a terceros espacios. Otra cosa, antes les puse ascitis y hiponatremia. La hiponatremia también, ya hablamos de sodio, la hiponatremia en estados edematosos también puede ser una causa, ¿sí?, en estos pacientes, o una expresión de transudación de líquido. Cuando el paciente tiene mucha ascitis, o cuando el paciente está hematizado, un paciente cirrótico, parte del tratamiento de la hiponatremia no es darle sodio. No se le suele dar diurético solo, se le da albúmina, si es necesario albúmina y diurético. ¿Pero para qué? Para que redistribuya y esa hiponatremia la corrija, porque va a redistribuir volumen. Recuerden cuando habíamos hablado de sodio, para los que tuvieron hiponatremia, existe sodio bajo asociado a un estado de hipovolemia, a un estado de volemia normal o a un estado de hipervolemia. En este caso, cuando el paciente está hipervolémico, le podemos dar albúmina, diuréticos o albúmina y redistribución. ¿Alguna duda? No. Está claro por ahí, creo, ¿no? Era en otro planeta por ahí abajo. Se los he explicado lo más significado posible, porque el
complicaciones. La verdad que la fisiopatología del cirótico es fantástica, pero es impresionante la cantidad de complicaciones que puede tener. Y clínicamente son muy heterogéneos. Hay pacientes cirróticos que hacen mucha encefalopatía, hay pacientes cirróticos que hacen mucho sangrado, mucha varices y todo. Hay pacientes cirróticos que hacen mucha citis, mucho síndrome hematoso, mucho diurético y no responden. Y otros que empiezan a combinar más allá de los cambios de base. ¿Okay? Hay pacientes que usan mucho diurético porque si no se hinchan ya siempre hacen la citis. Hay pacientes que no, dicen, no, casi no me hincho, no me han hinchado, pero he entrado a la hospitalización 3 veces porque se me subió el amonio. Y pacientes que tal vez no tanto con el amonio, pero han tenido varios episodios de requerir ligadura varicial. Es así, son muy heterogéneos. ¿Okay? Lo otro es la peritonitis bacteriana espontánea. También me gusta mencionarlo porque es la infección del líquido asítico, como pueden ver, en ausencia de un evento intraabdominal. ¿Qué significa? ¿Por qué se llama peritonitis bacteriana espontánea? Porque no es una peritonitis secundaria a ruptura de apéndice, a ruptura de colon, a ruptura de intestino. Parte de la translocación bacteriana me lleva a esto, a que se puede infectar el líquido asítico. Entonces, ¿qué hacen los pacientes? La misma clínica que una peritonitis. Pueden tener fiebre, pueden tener dolor abdominal, pueden tener resistencia palpatoria. Y la única forma de diagnosticarla es con una función de líquido asítico, de darle certeza, porque la sospecha la tiene que tener uno. Porque si pienso que tiene un absceso en la oreja, no le voy a pinchar la barriga, ¿no? Pero, te lo digo, porque puede pasar. Tiene infección urinaria. Teóricamente, todo paciente infectado cirrótico o en sospecha de, no se le niega una toma de muestra de líquido asítico. Es algo muy fácil. Y si tiene ascitis, no cuesta nada pincharle la barriguita. Es lo que se debe hacer siempre. Entonces, ¿cómo diferencio? Y esto para que ustedes lo entiendan. Hay diferencias entre una peritonitis bacteriana espontánea y secundaria, sí, bueno, la secundaria es quirúrgica. Esta espontánea no es quirúrgica, nunca se opera. Este es un paciente que tiene una infección de líquido asítico. Entonces, el líquido me da la pauta para esa infección. ¿Cómo? Primero la sospecha clínica, haberlo revisado y decir, oye, tiene el apéndice perforado, no voy a pensar que tiene una peritonitis espontánea. Pero saber que va a tener arriba de 250 polimorfos nucleares en el líquido asítico, así, 300, 400, ¿no? Arriba de 250. Predominio de polimorfos nucleares y la cantidad es arriba de 250. En una peritonitis secundaria, raro, yo no llegaría a pinchar un abdomen si sé que tiene un apéndice perforado, no tiene sentido que le estudie líquido, voy a seguir una peritonitis, pero en esos pacientes vamos a tener 1000, 2000, 3000 de polimorfos, cantidades mucho más altas. Después, en el caso de la peritonitis bacteriana espontánea, gran negativo suele ser un agente etiológico. En el caso de la peritonitis secundaria suelen tener varios agentes etiológicos. Pueden tener fiebre, dolor abdominal y pueden hacer shock igual. Los pacientes también hacen shock séptico por peritonitis bacteriana espontánea. ¿Dónde está esta parte de la peritonitis bacteriana espontánea? Está aquí. Inflamación sistémica y local. Y en ese camino pueden hacer peritonitis bacteriana espontánea. Se puede infectar el líquido así. Aquí he puesto encefalopatía hepática. ¿Qué significa? Cuando los pacientes cirróticos pierden la capacidad de hacer la detoxificación del amonio, ¿no? Del amoníaco, ¿sí? Entonces, cuando un paciente con cirrosis no ha hecho catarsis adecuadamente, puede subirse el amonio, pero hay causas que me pueden llevar a la subida del amonio sin que tenga relación con estreñimiento ni nada. Una es la dieta muy hiperproteica, y no pueden consumir tanta proteína porque recuerden que ahí se puede subir el amonio. Segundo, hemorragias, ¿sí? Y tercero, las infecciones. Todo eso me puede hacer encefalopatía hepática, por eso les cuento acá encefalopatía hepática es un criterio más clínico que todo, pero para que se acuerden. Si yo veo un paciente
que venía bien y me dicen sí, pero hace 5 días está encefalopático y demás, así no haya hecho fiebre, yo debo pensar, y si tiene asitis que se alivió, bueno, tengo que tomarle muestra de líquido y saber que no se enferma. Acá les pongo algunas de las razones: traslocación, obviamente bacteriana, que cruzan la pared intestinal. Lo que les dije también, ingreso de microorganismos a la sangre portal por colaterales. Y no menos importante, también por vía hematógena o linfática que se puede dar en estos pacientes. Luego tenemos algo muy conocido como la encefalopatía hepática. Una pregunta, ¿alguien acá se ve en el bus de la URSS? ¿Usted? Ok. ¿Cuándo viene la encefalopatía hepática? Porque es importante, muy frecuente, episódica, confusión, apatía, agitación, coma. Los pacientes pueden tener estupor, pueden estar comatosos, sonriendo. Hay algunas manifestaciones extrapiramidales que pueden hacer, como temblor, bradipinesias, asterisis. Y eso es en el libro, es la misma tal cual, pero es para que se acuerden las muchas causas que me pueden llevar a encefalopatía hepática, pero sobre todo, como ven ahí, exceso de liquidez proteica, sangrado gastrointestinal, y no lo veo por ahí, pero infecciones. Sí, abajo, dice. Son 3 cosas que uno debe investigar. Si un paciente medio bien o venía medio bien y de pronto veo que llega encefalopático, peor si está febril, ojo, por ahí puede venir la razón. Siempre, si alguien tiene un paciente con acidosis en la rural, no cuesta nada una agujita, obviamente con medidas estériles, no van a infectar el abdomen, pero no cuesta nada, es fácil hacer una paracentesis. Tomar una hojita, mandarle a estudiar y... Bueno, ¿qué pasa con la encefalopatía hepática? Toxina del intestino, no se hace detoxificación, los colaterales por dosis sistémica se empieza a formar mucha colateral. Entonces, ustedes empiezan a ver cómo todos, incluso es interesante, ¿no? Porque por eso la vena umbilical a veces también se permeabiliza, ¿no? Los lechos venosos empiezan a estar muy congestivos y cómo las colaterales se empiezan a formar alrededor de esa hipertensión portal y empieza a dar mucha rama colateral. Y eso me puede generar tumefacción de astrocitos y cambios neuronales. Un artículo hace algunos años, muy académico realmente, esta es la forma normal, ¿no? Miren cómo las bacterias del colon, enzimas intestinales, toman generalmente el metabolismo y la liberación de amoníaco, ¿no? Todo hacia la circulación portal, ¿no? Este circuito portal es sumamente importante y eso permite que a través de la circulación portal el amoníaco entra al ciclo de la urea y posteriormente, bajo la forma de urea, se elimina, ¿verdad? Recuerden que el ciclo de la urea, lo deben recordar, creo que lo vieron de bioquímica o algo, ornitina, citrulina, arginina, ¿no? Sé que me dicen que sí por quedar bien conmigo, pero está bien, ustedes digan que sí. Existe un ciclo de la urea, pero esto es lo normal. Es un momento interesante para que se den cuenta todo lo que pasa más allá del hígado. Si el paciente tiene cirrosis, ¿qué tiene que ver el intestino? Para que se den cuenta. Por eso, el paciente que tiene colaterales, uno va viendo, a veces cuando uno va siguiendo pacientes con cambios incipientes de la cirrosis, que uno va apareciendo después, van apareciendo más cambios, o uno va viendo ya la progresión de su estado, de su curso natural de la enfermedad. Evidentemente, cuando el paciente está con cirrosis aquí, esa cirrosis incipiente, sin grandes cambios, siempre digo, es el paciente que no le cree. Es el paciente que dice, el doctor me ha dicho que tengo el hígado un poco mal, porque no entiende probablemente si uno le explica cómo puede tener cirrosis, porque la imagen que tenemos del cirrótico es de la fotito que les puse al inicio con todas las manifestaciones, pero no. Entonces esto se va dando en el tiempo, ¿no? Después ya pierde cuando hay mucha colateralidad y empieza a haber vasodilatación periférica y esplánica, hay hipertensión portal, empiezan a irse sumando las manifestaciones. ¿Qué sucede en el paciente con falla hepática? Miren cómo
ya no entra hacia la circulación, mejor dicho, hacia el circuito, hacia la detoxificación portal, al circuito portal, sino que todo lo contrario va directamente a la circulación sistémica. Así es sencillo. Entonces, todos estos elementos que deberían detoxificarse ingresan a la parte neuronal, y miren cómo aumenta la glicólisis, bajan citoquinas, esta sintasa, esta glutamina sintasa, y empiezan a haber aumento de los niveles de glutamina y lactato, y esto va a generar edema neuronal, edema cerebral, y me va a generar las manifestaciones características de la encefalopatía hepática, ¿no? La disfunción de astrocitos que siempre es descrita, ¿no? ¿Cuánto es una manifestación de encefalopatía hepática? No, el paciente puede estar, tiene etapas, ¿no? Westhaven es una clasificación que ustedes van viendo desde el paciente que no puede contar bien, o el paciente que pasa a estar más somnoliento, que tiene asterisis, ¿no? Que tiene los manitos, el paciente que pasa a estar estuporoso, hasta el paciente que está comatoso, ¿no? Y eso me lleva a algo, antes de que me olvide. Ustedes revisaron el Helicobacter pylori, ¿verdad? No, ¿verdad? Van a tener que hacer una actividad para que revisen sobre el Helicobacter pylori. Todo sobre el Helicobacter pylori, pero eso sí lo tienen que subir como una actividad. Por si acaso, si alguien no ha subido actividades, no se olviden que eso es el 25% de la nota. No se olviden que eso no tiene justificación, porque es un cuarto de la nota y no puedo estar pendiente de que todos presenten justo el día que solicito, porque si no ya no sería la materia, aunque creo que he sido bastante flexible en esa parte. En todo caso, así como entregaron la de los cilindros, y así como la que les dije la semana pasada, que muchos compañeros que llegan a presentar espectacular, que mejor desde la casa, que sí, para que revisen, tengan el internet, tengan no sé qué cosa. Así fue que me dijo. Van a tener más tiempo, lo pongo visible ahorita, sobre el Helicobacter pylori, mecanismo de acción, fisiopatología como causante de la enfermedad y las complicaciones asociadas. Revísenlo, porque ese también es un tema del examen, al igual que el tema de los cilindros y al igual que la actividad que les mandé. Esto ya lo saben porque revisaron, se sorprende en realidad, porque les mandé a hacer una revisión de cirrosis que algunos ven con sorpresa lo que les digo, pero es parte de lo que les voy a evaluar. Confírmame que aparece ahí. Si tiene una semana, ese no lo voy a poder revisar antes. Lo siempre estoy viendo lo que subieron, pero esto lo voy a poder revisar antes, así que va a haber una semana para que tengan tiempo de hacerlo. Para que puedan revisar y sepan igual. Y aunque eso no va a ser parte de una actividad, se lo digo. No necesito para acordarme que se lo dije. Van a revisar, ya que estamos hablando de encefalopatía hepática, eso no es una actividad, lo tienen que revisar hacia el aire, sobre la lactulosa y los mecanismos de acción de encefalopatía hepática. Lactulosa. L-A-C-T-U-L-O-S-A. Lactulosa. ¿De qué? Chicos, sencillo, porque es que ya me acordé que hay que ponerle sencillo, si no me preocupa. A mí me enseñaron que el cerebro humano manejaba 7 cosas a la vez, podía hacerlo, pero una cosa. ¿Qué hace la lactulosa en el encefalopatía? ¿Por qué? ¿Qué hace? Qué interesante, por eso también deben saberlo, que eso no es, mejor dicho, sí tiene su relación de fisiopatología,
pero es súper de terapéutica también, es sumamente interesante porque es lo único que se le da, o de lo, voy a decir todo, porque es un fármaco que están $4 en la farmacia, pero digamos sigue siendo la primera línea de tratamiento de la encefalopatía hepática. Entonces, como ustedes algún día serán exalumnos, cuando vuelvan a repetir fisiopatología, pero exalumnos míos, les van a preguntar, o falta, ¿no?, sobre cómo actúa la lactulosa. Y un error común es pensar que la lactulosa solo es por la catarsis, por el efecto catártico, sobre deposición, y no tiene otras líneas, sumamente interesante. Entonces, ya que hemos conversado y creo que han estado aparentemente atentos, vamos a como cerrar bien esa parte de cirrosis y que sepan que en realidad es bueno que me hayan pedido que el deletreo, porque entiendo que no están familiarizados, porque todavía están más atrás en los años, pero para que se familiaricen con el nombre y sepan qué hace, porque realmente hace muchas cosas, ¿no? Eso. Entonces, estamos claros, ¿no? ¿Me mandaste? Sí. Solo para empezar. No, lo tengo escrito. Mándalo. Espera que yo me acuerde de eso, digan no lo digo. Entonces, solo de la pregunta de qué hace la lactosa. Perfecto. La forma Muy bien. Mira. Doctor, dijo que ya está visible la actividad. Sí, no aparece. No me sale. ¿Ustedes qué grupo son? El 02. ¿Seguro que no aparece? Sí. Sale vacío todo por ¿No sale como actividad 2? No. No. A mí me sale que sí. No. Me acabo de actualizar y dice, no sale nada. Solo sale P2 actividad A 3. ver, voy a ver. No me quiere distraer, ¿verdad? No, si quiere le muestro. A ver. No, por eso le digo que revisen, porque el sistema a veces se sorta mal, no quiere que les mande de ver el texto. ¿Seguro? ¿No me aparece? No me muestre, les digo seguro de que revisen. Por eso, nada. Entonces, ahora no pasa nada. A ver si no se la puse de ver, pero no me acuerdo mucho, pero creo que se lo puse en otros cursos, sus compañeros me pidieron una ayuda para expresar. Ellos les dije que si no me iba